Hola, hoy estamos haciendo la segunda clase del Apocalipsis de este año 2023 de la Parroquia del Espíritu Santo. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Eh, Hoy vamos a dar el tema El Apocalipsis, un libro lleno de símbolos. Así lo hemos llamado. Pero antes vamos a iniciar la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Señor nos ilumine para que yo pueda transmitirles esto y ustedes comprender lo que queremos compartir el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo estoy siguiendo la bibliografía, el libro del Apocalipsis de Ariel Álvarez Valdés. Concretamente, en este libro él se refiere a los símbolos del Apocalipsis, de la página 149 a la 172. El Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Acá tenemos algunos ejemplos. Este cuadro, inspirado en los capítulos 2 y 13, es un hermoso cuadro, muy buena hermenéutica, porque aquí tenemos a la mujer vestida de sol, la bestia que sale del mar, las otras bestias, hay varias bestias en el Apocalipsis, pero dirigiendo el curso de la historia, Cristo crucificado. En el Apocalipsis es muy importante el Cristo crucificado y resucitado. Esta otra imagen que también es muy simbólica, es más infantil. Acá tenemos un ángel envuelto en nubes, con la cara de sol, el arco iris, estas piernas, que no sé, acá la verdad que está bastante mal la imagen, pero ya vamos a ver lo que significa. Y el vidente, el autor del libro, del Apocalipsis, que recibe un libro. Y por último, esta otra imagen es la Jerusalén que desciende del cielo vestida como una novia, que está en el capítulo 21. Bueno, recordando lo que ya vimos en la clase anterior, sabemos que este libro, el Apocalipsis, lo escribió un Juan, que no era ninguno de los Juanes que conocemos, sino un dirigente de las comunidades de Asia Menor, probablemente un dirigente importante, no el evangelista ni ninguno de los Juan que conocemos. Lo escribió, o por lo menos estas visiones las tuvo en la isla de Patmos, cuando estaba preso o exiliado por causa de la palabra de Dios alrededor del año 95. ¿Quién gobernaba en ese momento? El emperador Domiciano, que es conocido por ser perseguidor de judíos y cristianos. ¿Por qué? Porque él pretendía ser adorado como Dios. Todos los otros emperadores, su pretensión era, en realidad, divinizaban a su antecesor después de muerto. Domiciano no. Domiciano dice, yo soy Dios. Entonces se tenían que referir a él como Señor y Dios nuestro. Juan se considera un profeta y este libro es una profecía. Y en el Nuevo Testamento se considera profecía la denuncia, el anuncio y el confortar, el consolar.
Y esto es lo que hace este libro. Pertenece al género apocalíptico. Este género, recuerden, que surgió entre los siglos segundo antes de Cristo, durante la dominación griega, al segundo después de Cristo, durante la dominación romana, es propio solamente de la literatura judía y es una continuación del profetismo. Y este género en particular se caracteriza por su profusión de símbolos. Todo en la Biblia es muy simbólica, tiene símbolos, pero la apocalíptica en particular tiene muchos símbolos, pero nuestro Apocalipsis es absolutamente el que más símbolos tiene de toda la literatura apocalíptica, que hay uno solo en el Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel, pero hay muchos apocalipsis apócrifos, pero de todos los apocalipsis este es el que más símbolos tiene. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es la propiedad que tienen las cosas materiales de evocar material o convencionalmente realidades no materiales o ideas abstractas. Ya habíamos visto, inclusive habíamos contrapuesto signo, por ejemplo el signo pesos, con símbolo, por ejemplo la paloma como símbolo de la paz. Ahora nos preguntamos, ¿por qué el autor tiene que elegir un lenguaje tan oscuro? Bueno, primero, este lenguaje no era oscuro para los lectores. Los lectores conocían perfectamente, tenían la clave de lectura, conocían los símbolos, sabían lo que significaba y por lo tanto podían interpretar estos símbolos. Por otro lado, es propio de la literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque la literatura apocalíptica es una literatura de resistencia. Primero surge como resistencia al imperio griego y luego se continúa como resistencia al imperio romano. Pero por eso tenía que ser incomprensible, porque sí el lenguaje es oscuro e incomprensible para los perseguidores, griegos o romanos. Por ejemplo, si un gobernador romano que tiene que juzgar a un cristiano por este libro que lo tiene en su casa, que se lo llevan, y lee que el cordero vencerá sobre la bestia, piensa, bueno, es un libro de fantasía. Los cristianos sabían lo que significaba el cordero, porque en la liturgia, como nosotros hoy en día también lo hemos mantenido, entonces en la liturgia cotidiana sabían el símbolo, lo que significaba el cordero degollado. Ahora, los símbolos pueden ser absurdos, como estos segundo cuadro que les mostré recién, o incluso el primero. No importa cuán absurdas resulten las imágenes, un Cristo que tiene una espada que le sale de la boca, incómodo, pero no, lo importante es el simbolismo, ya vamos a ver. Además, varios símbolos pueden referirse a la misma realidad teológica. El cordero degollado, el león de Judá, el hijo de hombre o la figura humana, el jinete del caballo blanco, todos ellos se refieren a Jesucristo. Pero además un símbolo puede llevar a distintos mensajes, entonces hay que ver el contexto también. Por ejemplo, las estrellas en la mano de Jesucristo, en el capítulo 1, significan una cosa y que cuando caen del cielo significan otra cosa. Entonces hay que ver el contexto. Bueno, vamos a ver ahora algunos símbolos y sus significados. El mar. Cuando el autor habla del mar, habla del mal, lo caótico, lo negativo. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían costa, eran una nación mediterránea y además los romanos venían del mar, o sea, de ahí sale el mar, el mal. Y en el capítulo 1 de Génesis nomás ya tenemos, mar puede extenderse a aguas, aunque hay que ver el contexto, a ver si esas aguas son caóticas o benéficas, ¿no? Pero en el Génesis tenemos que la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo,
y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ahí es caos el concepto. Y en el Apocalipsis, capítulo 13, la bestia, y vi salir del mar una bestia, ¿ven? La bestia sale del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La montaña representa la presencia de Dios, el ámbito divino. Por eso Moisés y Elías suben a la montaña para encontrarse con Dios. Ahí les dejo a ustedes la tarea de leer estos textos en Éxodo y en Primero de Reyes. Jesús sube al monte para su discurso inaugural en Mateo, y aquí voy a hacer un paréntesis. Mateo es el evangelista que escribe para los judíos, por lo tanto es el que más símbolos utiliza. Yo voy a mencionar a Mateo 2 o 3 veces aquí en esta clase. Y para su transfiguración, en la transfiguración se acuerdan que sube a un monte, esta está en los 3 sinópticos. En el Apocalipsis, capítulo 21, el ángel lo traslada en espíritu al vidente a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. El cielo, ahí tenemos entonces el cielo también, ¿no es cierto? Acabamos de leerlo. Es la morada de Dios, por eso la ciudad baja del cielo, el lugar desde donde Él gobierna y ejerce su poder sobre el mundo y la historia. Resalta la trascendencia divina y su independencia del mundo espacial y terreno. Todo lo que viene del cielo es del ámbito divino. Por eso, lo acabamos de ver, el ángel lo traslada al monte grande y alto y le muestra la ciudad santa que baja del cielo, de junto a Dios. El arco iris es un símbolo de la misericordia divina que cuelga entre el cielo y la tierra. El primer arco iris que encontramos es después del diluvio. Dijo Dios: pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Entonces, cada vez que en la Biblia vemos un arco iris, es señal de la misericordia divina. Por eso, el trono, en la visión del capítulo 4, el que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante al jaspe y la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. O sea, que Dios no viene para castigar, sino como símbolo de su misericordia a los cristianos. Y hay otro versículo en el capítulo 10, el ángel, que está ilustrado en esa segunda pintura que vieron, otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelta en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Entonces, cuando los cristianos leían esto, sabían que era señal de la misericordia divina. El terremoto. El terremoto, contrariamente a lo que a nosotros nos parece, expresa un cambio radical producido en la historia por influencia directa de Dios. En el Evangelio de Mateo se produce un terremoto a la muerte de Jesús. Y en el Apocalipsis hay 5, siempre en momentos claves. Cuando el Cordero está a punto de abrir el 6º sello, capítulo 6, cuando van a sonar las 7 trompetas, capítulo 8, al morir los 2 testigos, capítulo 11, después de abrirse el santuario de Dios en el cielo, capítulo 11 también, y al derramarse la 7ª copa, capítulo 16. El trueno. El trueno aparece 10 veces en el Apocalipsis y expresa la voz de Dios hablando de manera solemne. A veces en nuestras Biblias, en lugar de trueno, traducen como voz estruendosa. Por eso este simbolismo por ahí queda desapercibido. Entonces, en el Apocalipsis capítulo 4 describe el trono y dice: del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ahora las convulsiones cósmicas. Esto
producido un montón de miedo en en la Edad Media, inclusive en nuestra época, este miedo de que las estrellas, el sol que se oscurece, la luna que se tiñe de sangre, las estrellas que caen, símbolo del fin del mundo. No, el vidente lo que quiere decir es que Dios va a intervenir benéficamente en la historia. Son señales de la cercanía divina. Anuncian una intervención benéfica de Dios en la historia. Son señales de la cercanía divina. Eso para la mentalidad de la gente de esa época, sobre todo los cristianos. Y seguí viendo, esta es una cita del capítulo 6, cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como sangre. Dios está interviniendo en la historia benéficamente para cambiarla. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora vamos a la arquitectura, digamos. Hasta ahora han sido cosas de la naturaleza. Bueno, Jerusalén. Después del exilio, ustedes acuérdense que cuando invade Babilonia a Jerusalén, destruyen el templo, y es mucho después que ellos pueden volver y reconstruirla. Bueno, entonces los profetas comenzaron a idealizar la ciudad como símbolo de la gran capital gloriosa y restaurada que Dios iba a hacer aparecer al final de los tiempos. Zacarías y Baruch son profetas posexílicos, y Tobías, que si bien es una novela, es también un libro que se escribe después del exilio. En el Apocalipsis, Jerusalén representa la comunidad cristiana de los elegidos de Dios, y está en el capítulo 3 y en el capítulo 21. La Jerusalén celestial que baja del cielo, vestida como una novia, representa la iglesia. Ahí está, capítulo 21. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Hermoso este versículo. El trono. Bueno, el trono simboliza la soberanía y realeza divinas, y con él se abren y cierran las visiones de la sección central, desde el 4 al 22. Sentado en el trono, Dios dirige el curso de la historia. Hay estos dos versículos, 4.2 y 22.3, pero no son iguales. Vamos a ver la diferencia. Al instante caí en éxtasis, vi que un trono estaba erigido en el cielo y ese uno también es importante, ya lo vamos a mencionar, sentado en el trono. Y el último versículo, y no habrá ya maldición alguna, el trono de Dios y del Cordero, ven que ahora antes estaba Dios, pero ahora están Dios y el Cordero, estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto. O sea, Cristo divinizado. Los ojos. Los ojos simbolizan el conocimiento, la sabiduría. 10 veces son mencionados en el libro. Por eso hay algunos versículos, no solamente en el Apocalipsis, en donde son medio absurdos, millones de ojos alrededor del cuerpo, bueno, como acá. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7 ojos. Bueno, tiene su simbolismo. O sea, este cordero tiene toda la sabiduría, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y además los 4 vivientes que están alrededor del trono tienen cada uno 6 alas y están llenos de ojos, todo alrededor y por dentro. O sea, están llenos de sabiduría. Y repiten sin descanso, día y noche, Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Capítulo 6. Las manos tienen que ver con el poder y el dominio. 16 veces son mencionadas. En el capítulo 1 dicen que la figura humana, que es Jesucristo, tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y por las dudas, el mismo autor del Apocalipsis explica
este simbolismo. Por las dudas no lo entiendan. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. En el capítulo 1. O sea que Cristo tiene poder sobre la iglesia. Los pies, tan mencionados 11 veces, simbolizan estabilidad. Por ejemplo, Cristo tiene pies que parecían de metal precioso, refinado en horno, sí señor. Y también el ángel ese que ya habíamos leído este versículo, tiene sus piernas como columnas de fuego. No está bien representado en el cuadro que les mostré, pero la idea está. En cambio, la bestia que sale del mar, que la segunda bestia, que parece un leopardo, tiene patas como de oso, o sea, no tiene estabilidad. Jesús sí. La boca representa la profecía. Por eso, de la boca de Jesucristo sale una espada aguda de 2 filos. En cambio, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos como ranas. Vamos a ver esto. El corazón y los riñones, al contrario de nuestra cultura, en el corazón residen los pensamientos, mientras que en los riñones residen los sentimientos. Por eso, en el capítulo 2 dice, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones, los sentimientos, y los corazones, los pensamientos. La mujer. En la escuela joánica, ya no en toda la Biblia ni en la literatura apocalíptica, sino más bien en la escuela joánica, la mujer simboliza comunidades y no una persona en particular. En el Evangelio, por ejemplo, la samaritana representa a todas las personas de esa nacionalidad que creyeron en Jesucristo. En la segunda carta, que el presbítero se dirige a la señora elegida, esta señora elegida no es una mujer, no, es toda la comunidad a la cual se dirige la carta. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 12, una gran señal apareció en el cielo, ¿ven? Es de Dios esto. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer es la comunidad, es la iglesia. Los cuernos. Los cuernos simbolizan el poder. Cuando Moisés baja del monte, baja con cuernos cuando trae las tablas de la ley, porque trae el poder de Dios. En el Apocalipsis, la bestia, el cordero, etcétera, todos tienen cuernos. Ahora, con la simbología numérica, que ya vamos a ver, el vidente nos indica cuál es el que realmente tiene poder. El león representa la realeza, el poderío, el gobierno. En el Apocalipsis, al único que se le explica plenamente este símbolo es a Jesucristo. Dice el ángel al vidente, no temas que ha vencido el león de Judá, retoño de David. Hay otros que son tienen boca como león, dientes como león, pero no son realmente león, aparentan serlo. El único que tiene la realeza, el poder y el gobierno es Jesucristo. El águila representa la rapidez. Por eso anuncia los castigos que aguardan a los que no han querido compartirse en el capítulo 8. Y a la mujer se le dan 2 alas de águila. El cordero, eso lo entendemos bien, sobre todo en este tiempo pascual, encarna la idea de sacrificio, de expiación. Jesucristo es el cordero degollado. Con ello, el autor nos dice que es Él el que purifica los pecados del mundo. Está mencionado 29 veces en el Apocalipsis. El caballo representa la guerra, porque los gobernantes se movilizaban a caballo en época de guerra y en burro en época de paz.
Por eso en el Apocalipsis tenemos langosta con cuerpo de caballo, mientras que la serpiente representa la astucia para atacar y hacer daño. Vamos a analizar un texto en donde se menciona la serpiente. Hay dos textos, por lo menos en el Apocalipsis, donde se menciona la serpiente. Bueno, vamos a analizar uno. Bueno, ahora vamos a ver los colores. Ya hemos pasado por los símbolos de la naturaleza, los arquitectónicos, los humanos, los de los animales. Ahora vamos a analizar los colores. Tenemos los 4 jinetes que tienen 4 colores: el blanco, el negro, el rojo y el verde. El blanco significa la victoria, el triunfo, la eternidad. Hay muchísimos versículos, esto les queda de tarea a ustedes, en el cual ustedes pueden ver dónde se menciona el blanco. El blanco se menciona en el Apocalipsis, en la visión inaugural, cuando Jesús se presenta, tiene el cabello blanco y está vestido con una túnica blanca, la cara blanca, la barba blanca. No es que ha envejecido, es que ha ido a la eternidad, ya ha triunfado. También es el jinete del caballo blanco. El negro representa la muerte, la desgracia. Hay un caballo negro que trae, sí, muerte, plagas, hambre. El rojo, en cambio, representa la guerra, la fusión de sangre, de violencia. Por eso la prostituta está vestida de escarlata y el caballo rojo, el Imperio Romano trae la guerra, ¿no? Y el verde o verdoso o amarillento o amarillo, como a veces se traduce, significa la descomposición y la muerte. En el Apocalipsis se lo menciona en el caballo verde y en la hierba verde que está destinada a perecer. El púrpura, en cambio, significa lujo y magnificencia, porque para teñir un manto de púrpura había que usar unos moluscos que se recogían en el Mediterráneo, en un cierto lugar, pero había necesidad de muchos de estos moluscos, por lo tanto era muy caro. Entonces solamente los gobernantes, los sacerdotes, los magnates podían vestir de púrpura. La gran prostituta viste de púrpura y escarlata. Bueno, después tenemos los números. Los números tienen 3 formas de ver. La cantidad, que es el simbolismo numérico, y la gematría, que es otro simbolismo. Vamos a ver en esta tabla su simbolismo. Todo eso sale del contexto, por supuesto. El número 1 significa Dios, que es el único. Cuando se habla de primero y el último, se atribuye a Jesucristo también el alfa y el omega. Hay muchas citas en el Apocalipsis. Aparte, cualquier cosa que es uno viene del ámbito divino. Un ángel, una águila, cuando recalca el Apocalipsis que es uno y que viene del cielo, es del ámbito divino. Medio. Esta simbología está tomada solamente del libro de Daniel. No hay en Daniel y en nuestro Apocalipsis. Se mencionan 3 años y medio, un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, o su equivalente en semanas o días. Significa un tiempo limitado. ¿Nos están persiguiendo? Sí, pero por un tiempo limitado. No es para siempre. Hay varias citas en el Apocalipsis donde se menciona esto, ya sea solamente medio o como 3 años y medio, etc. El 2, con respecto al 1, les quería comentar. Ustedes recuerdan, es muy conocida esta cita en el Evangelio de Mateo, que le preguntan a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Está clarito, nosotros lo interpretamos así, que ese uno es Dios. En cambio, el 2
significa lo humano, lo débil, por la dualidad del ser humano. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cada vez que Marcos, que es el original, habla de una curación a un endemoniado en Gerasa, a un leproso, a un ciego en Jericó, Mateo pone dos. No es porque Mateo nos quiera mentir o deformar la realidad, es que el mensaje teológico de Mateo es que Jesús cura al humano, a lo humano. Entonces Mateo, como es judío, tiene mucho cuidado porque uno se refiere a Dios y no quiere usar ese número. Por lo tanto, al mencionar el 2 quiere decir que somos seres humanos. En el capítulo 13, el falso profeta tiene 2 cuernos. Es una profecía débil, falsa. El 3 es muy importante. Tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro, por lo tanto significa la totalidad del tiempo. Se menciona varias veces en el Apocalipsis, ustedes verifíquenlo después en estas citas que les doy. Y el 4 es el cosmos, el mundo, toda la creación, o sea que de alguna forma también significa totalidad, ¿no es cierto? También se menciona en el Apocalipsis. El 5 en realidad se menciona una sola vez, y no es importante, es una cantidad indefinida. No es algo importante. Pero sí el 7 y el 12, que son combinaciones del 3 y el 4. 7 es 3 más 4, o sea 7. Tenemos la totalidad temporal y la totalidad espacial. Es la perfección, la totalidad. Por eso el cordero tiene 7 ojos y 7 cuernos. Y les puse algunos de los textos donde se menciona el número 7 en el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis está lleno del número 7. 7 iglesias, 7 estrellas, 7 candelabros, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, todos son 7. El 10 tiene un valor mnemotécnico, también puede significar el orden divino, por eso son 10 los mandamientos, y es una cantidad importante, pero no tanto como el número 7. Por eso la bestia tiene 10 cuernos, pero no puede vencer al cordero, porque es el cordero el que tiene el mayor poder, no la bestia. Tiene gran poder la bestia, pero no todo el poder. El 12. El 12 significa 3 por 4. No significa. Es la combinación del 3 por el 4. Y quiere decir todos los elegidos. Entonces, en el 144.000 tenemos todos los elegidos del Antiguo Testamento, por todos los elegidos del Nuevo Testamento, por 1000, que es una multitud, una gran cantidad. Entonces tenemos que son todos. Y también las 12 puertas de la ciudad, o sea que por ahí van a entrar todos. Y 1000, ya lo dije, es una multitud, por eso los 1000 años, por ejemplo, del milenio, quiere decir mucho tiempo. No son 1000 años exactos, es mucho tiempo. Bueno, y ahora viene el último simbolismo de los números, que es la gematría. Bueno, para hablar de gematría tenemos que hablar un poquito del sistema de numeración. Nosotros usamos este sistema de numeración del 0 al 9 con ciertas reglas de que según el lugar donde esté ubicado el símbolo en la cifra, es el valor que tiene. 5, 50, 500, etc. Por eso decimos que nuestro sistema es un sistema decimal posicional. Es lo más, por eso en este momento se usa en todo el mundo. Pero cada cultura tiene su sistema o ha tenido su sistema de numeración. Este sistema de numeración nace en la India alrededor del siglo V a.C., pero no pasa al resto del mundo
Hasta el siglo X después de Cristo, o sea, cuando los árabes invaden España. Los romanos, por ejemplo, tenían este sistema que yo estoy usando. Cuando pongo la X por décimo, estoy usando la numeración romana. Acuérdense, la I significaba 1, la B 5, etc. Pero los judíos tienen otro sistema de numeración, bastante más elemental, en el cual las letras, además de tener valor fonético, digamos, como símbolo fonético, también tienen valor numérico. Del 1 al 10 las primeras, luego 20, 30, etc. Vamos a ver. Esta es una tabla, este es el símbolo, el alef. Por eso los judíos tienen alefato, los griegos tienen alfabeto y nosotros tenemos abecedario. Este es el símbolo, este es el equivalente en nuestro idioma, en nuestra simbología, y estos son los números. Del 1 al 10, después 20, 30. En esta tabla está hasta el 400, pero en esta otra están los símbolos y sus números hasta el 900. Esto da lugar a juegos con las palabras, nombres y frases. Un nombre tiene un nombre, una palabra, una frase, tiene un valor numérico asociado. Por ejemplo, David, sin vocales, porque en hebreo se escribe sin vocales, es D, B y D, tiene el número gemátrico 14, porque D vale 4, B vale 6 y D vale 4. Bien, por lo tanto, si sumamos da 14. En la genealogía de Mateo tenemos que hay 14 generaciones de Abraham al exilio, 14 generaciones del exilio, no, perdón, de Adán a David, 14 generaciones de David al exilio y 14 generaciones del exilio a Jesús. Esto tiene un significado. Ahora vamos a ver dónde se menciona el famoso 666. Primero vamos a leer el texto. Hay mucha simbología en este texto y la vamos a ir recordando. Vi otra bestia que salió de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero. O sea, 2 era humano, era falible, era débil. Pero hablaba como una serpiente, o sea que engañaba. Ejerce todo el poder de la primera bestia al servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Es importante esto, ya lo voy a explicar. Realiza grandes señales hasta hacer bajar ante el pueblo fuego del cielo a la tierra. Acá me voy a detener un poquito. En los templos griegos y romanos había aparatos en los cuales, por ejemplo, amplificaban la voz por medio de aparatos mecánicos. Entonces una persona podía hablar escondida y la voz salía de la boca de una estatua amplificada, por ejemplo. Y podían hacer este tipo de señales como hacer fuego, aparentemente que se prendía espontáneamente, etc. Con fósforo, azufre. Ellos conocían el petróleo incluso, no en el estado en que lo conocemos nosotros, pero sí había petróleo a flor de tierra y lo podían utilizar. Entonces, leemos de vuelta. Vi otra bestia que salió de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poder de la primera bestia al servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes señales hasta hacer bajar ante el pueblo fuego del cielo a la tierra. Y seduce, acuérdense lo de serpiente, a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia. ¿Se acuerdan que les dije que Domiciano quería que le hagan estatuas?
en cada ciudad. Repito, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. Es lo mismo que habíamos visto en el versículo anterior. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia, y asegurarse de que aquellos que no adoraran la imagen de la bestia fueran exterminados. Domiciano fue conocido como gran perseguidor de judíos y cristianos por no querer adorar su imagen. Todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, llevan una marca en la mano derecha o la frente, y que nadie puede comprar nada ni vender nada, solo el que lleva la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Porque la carne, por ejemplo, que se vendía, era la mayoría o casi toda la carne sacrificada a los ídolos. Entonces, el que no adoraba a los ídolos y no podía comprar carne. Ahí está. Entonces, no podían comprar nada ni vender nada y probablemente haya habido restricciones para todos aquellos que no se inclinaran ante la estatua de Domiciano. Ahora viene lo importante. Aquí está la sabiduría. Bueno, entonces recuerden que todos llevan una marca en la mano derecha o la frente. Nadie puede hacer nada sin esa marca. Aquí está la sabiduría. Que los inteligentes calculen la figura de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su número es 666. Probablemente ese 666 haya sido este símbolo y este símbolo. No interesa el orden porque no era posicional. El símbolo valía 600, tuviera primero o último. No estaba escrito como nosotros lo escribimos, ¿sí? Ahora, como digo, 666 no es como estaba escrito, sino con su propio sistema de numeración. Si escribimos el nombre en hebreo de Nerón César, quiere decir que está sin vocales, por eso digo en hebreo, el nombre estaba en griego en realidad, pero sin vocales. Quien fue emperador del Imperio Romano desde el año 54 después de Cristo hasta 68, los números que corresponden a cada letra son 50, 200, 6, 50 para Nerón y 100, 60, 200 para César. Si sumamos todo esto, nos va a dar justamente 666. Acá está más claro, ¿ven? Nerón, César, sin vocales. Acá falta la E y acá falta la E y la A. Sumamos todos estos números y da 666. 50 y 200, 250, 256, 306, 406, 466, 266. Bueno, vamos a repasar un poquito de historia para entender la simbología de la herida de espada. También la bestia que sale del mar tiene una cabeza que parecía herida, pero revivió. ¿Y por qué tiene 7 cabezas? Nosotros tenemos los emperadores romanos hasta el 96 inclusive, son Augusto, el que más gobernó, 27 a.C. al 14 después de Cristo. Bajo su reinado nació Jesús, pero Augusto ni se enteró. Tiberio, del 14 al 37, ahí murió Jesús, pero Tiberio ni se enteró tampoco. Calígula, 4 años, 37 al 41. Claudio, del 41 al 54. No sabemos si Claudio se enteró que existía Jesucristo, Cristo, etc. Pero sí sabemos que fue él el que expulsó a los judíos de Roma porque hacían mucho escándalo. Probablemente al pelearse judíos que no querían reconocer a Jesús y judíos cristianos. Por eso
cuando Pablo llega a Corinto, se encuentra con Prisca y Áquila. Y ahí tenemos un buen dato para hacer la cronología de Pablo, ¿no? Después de Claudio viene Nerón, que gobierna del 54 al 68. Nerón, el que incendió Roma, gran perseguidor de los cristianos, los acusó del incendio, los torturó y se suicidó. En realidad no se suicidó, le tuvo que pedir al esclavo que lo matara porque no se animó a suicidarse. Y ahí hay un intervalo de un año, del 68 al 69, en el cual hay una pelea por el poder hasta que finalmente es coronado Vespasiano. ¿Quién es Vespasiano? Durante el reinado de Nerón hay una sublevación en Judea. Los judíos se sublevan, lo que se llama la guerra judía, y Vespasiano es enviado a sofocar esta sublevación. Y lo logra, va haciendo rendir ciudad tras ciudad, hasta que en el año 68, 69, logra sitiar Jerusalén, que es el último reducto que les queda, y ahí lo llaman para coronarlo emperador. Y deja a cargo del sitio a su hijo Tito, que es el que destruye Jerusalén y el templo. Vespasiano gobierna 10 años y lo sucede Tito, que solamente está 2 años, y finalmente lo sucede otro hijo de Vespasiano, Domiciano, que está del 81 al 96, que este es el que nos interesa, ¿no? Aquí, este es el que se quería divinizar, el que persigue cristianos y judíos. Pues bien, circulaba la leyenda entre los cristianos que Nerón no se había muerto, sino que se había curado de su herida de espada y era el mismo Domiciano el que estaba gobernando. Por eso este simbolismo, ¿ven? Por eso que dice que la cifra de un hombre, la figura de la bestia, la cifra de un hombre, el 666, es Domiciano, pero el autor juega con esta leyenda, en lugar de decir Domiciano, lo nombra a Nerón. Ven que todo está en clave, por supuesto. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase. Esperamos que les sea útil esta clase. Hay una tabla que yo le entregué a los alumnos que fueron a la clase presencial con todo esto, pero en 2 hojas, en 2 páginas. Así que si ustedes la quieren, pueden acercarse a la parroquia y pedírnosla, o por medio del grupo, lo podemos poner en el grupo si les interesa. Bueno, entonces, este libro del Apocalipsis, hemos perdido la clave de lectura. Cuando se lo lee con la correspondiente clave de lectura, es un libro lleno de esperanza y optimismo. Nos anuncia el triunfo final de Jesucristo sobre el mal y cómo Dios no abandona nunca a sus fieles, aunque pasen por momentos de tribulación. Por eso tenemos que leerlo. En estos tiempos en que a veces el mal parece triunfar sobre el bien, el Apocalipsis nos anuncia que esto es por poco tiempo. Muy bien. Así que bueno, nos despedimos por hoy y los invitamos a que vuelvan, que nos podamos ver las caras. Les agradecemos mucho su atención y que esto llegue a todos aquellos que por motivos personales o de distancia no pueden asistir a nuestras clases. Muchas gracias.